Hola, Jan Livingston, ¿cómo está usted? Bien, profesor, ¿y usted? Bien, muy bien, gracias. Placer saludarlo. Sí. Vamos a ver cuántos vienen. Siempre tenemos esa disyuntiva. No sabemos si van a venir o qué. Bueno, ahí viene Israel. Usted me verá siempre ahí al pie del cañón, como dicen. Como debe ser, ¿verdad que sí? Claro, como debe ser. De Luzca. Tengo duda de Luzca. En un sentido, ¿verdad? Cuando un amor se va, qué desesperación. Damos unos minutitos. ¿Cómo están todos los que han llegado? Israel, Lauro, Deruska, John Liverson, ya se estaba. No, Peterson fue el nuevo. ¿Cómo está Peterson? ¿Todo bien, profesor? ¿Y usted? Bien, muy bien, gracias. Qué bueno, me alegro. Gracias. Peterson es... ¿Usted sabe por qué? ¿De dónde viene Peterson? Peterson. No sé, ¿no? ¿No Cuéntame. sabe? No, yo no sé. ¿De verdad? No sé. ¿Es solo un nombre y ya? No, porque tiene su origen, los nombres. Y lo Dímelo. dice, su nombre lo dice Peterson. Peterson. Ah, es un nombre inglés, profesor. Peterson. Son es hijo, ¿no? Ajá. Entonces, Peter es Pedro. hijo de los Peter. No, Pasa hijo de que Pedro. todos los apellidos que terminan en son, así son de origen, su origen es en la época donde los que tenían dinero compraban trabajadores, o sea, gente
eran dueños, ellos eran dueños, era la época de la esclavitud. No me diga. En esa época, sí, pero no es un asunto de avergonzarse, ni mucho menos. Así era la vida, así era todo. Bueno. La esclavitud era un mercado normal. Bueno, yo no sabía. Incluso entre los continentes. El continente que tenía más gente era África, porque hoy es otra teoría que ya se ha confirmado, que la humanidad comenzó en África. Okay. Y es donde había más gente. Y los demás países, como necesitaban gente para trabajar, lo traían de África. Porque en estos países habían pocos. Los indígenas eran muy pocos. Entonces, venían haitianos, no, que se venían africanos y los contrataban los compraban, eran dueños de la esclavitud. Entonces, como compraba esclavos, finalmente, después como tenían mucho tiempo, que ya tenían hasta hijos ahí, pero son generaciones, entonces ya se quedaba como los hijos de tal. Por ejemplo, están los Livingston, están los Peterson, están los Richardson, están los Samuelson. O sea, todos esos eran hijos de los Livingston, de los Peter, de los Richard o de los Samuel. Okay. Entonces se le quedó ese apellido adquirido por la esclavitud. Ok. Así que ya saben, agreguen su apellido y usted busca origen de Livingston. Y posiblemente se va a ir a unos 300, 400 años o hasta menos, donde comenzaron los Livingston, posiblemente en Estados Unidos. Sí, profesor, que está bien. Ajá, pueden averiguar. Bueno, vamos a ver, vamos a comenzar nosotros en este curso. Siempre lo pongo porque tenemos que saber. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ok, son 14. Y de esos 14, tenemos ya aquí 8. Faltan 6. Pero vamos a trabajar con ustedes 6. ¿Ok? Le corregí su último trabajo sobre el ciclo de Carnot. Pero le voy a decir, yo le corregí bien lo que hicieron un trabajo de, vamos a decir, completo. Pero ustedes tienen que cuidar de no copiarme, no pegarme cosas ahí. Porque yo le pregunto y a lo mejor no saben lo que es eso. A lo mejor no saben. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque yo le dije a ustedes que tenían que... No es que no lo pueden hacer en Word, ¿verdad? En la computadora. Pero es que es la tentación de usted coger y pegar algo. Yo sé que eso lo pegaron todo. Entonces, cuando usted pega las cosas, usted las revisa y cámbiele algunos términos que se note que usted sabe, que usted lo entendió. Porque yo lo cojo y le pregunto a algunos, a lo mejor saben. ¿Ok? A lo mejor saben. Pero yo prefiero que ustedes lo escriban a mano. Pero muy largo, hice uno de 15 páginas. Yo sé que no pudo haberlo analizado concienzudamente. 15 páginas es demasiado. ¿Ok? Entonces, yo prefiero que ustedes pongan 5 o 6 páginas, pero bien sustanciosas. Con las definiciones básicas, con los fundamentos teóricos, con la explicación fundamental y algunas aplicaciones. Así yo sé que usted lo entendió. ¿Ok? Bueno, pues mire, ahora vamos a trabajar en un tema nuevo porque en la próxima clase vamos a comenzar el capítulo 7, sobre la entropía. O sea, sobre la segunda ley de termodinámica, porque entropía es segunda ley de termodinámica. Entonces, ya nosotros vimos algunas aplicaciones.
de la primera y la segunda ley, ¿verdad? Ya vimos los ciclos térmicos, ya vimos vamos a decir, ciclo de refrigeración, plantas térmicas, bombas de calor, vimos todo esto, ¿no? Y vimos el ciclo de Carnot y su inverso. O sea, recuérdense que el ciclo de Carnot es refrigeración y el inverso, el ciclo de Carnot como bomba de calor. Ok. Ahora vamos a ver un concepto que tenemos que entender bien de la entropía. Eso está en el capítulo 7, lo pueden leer, pero oigan bien. Yo le puse ahí en la plataforma un video que dura 1 hora, no lo vamos a ver ahora, pero tienen que estudiarlo porque de ahí, yo le voy a poner un trabajo. O le voy a hacer preguntas. Porque nosotros estamos supuestos a tener ya el examen. ¿Ok? Era en esta semana que tenía que darlo, la semana pasada. Y tampoco lo vamos a dar hoy. Entonces el lunes que viene yo voy a dar un examen. Y el examen, pero yo voy a publicar una nota de los trabajos. O sea, la media de las notas de los trabajos. Si son 2 trabajos, yo los sumo los 2 y los divido entre 2 y tengo la media. Esa nota yo se la voy a publicar como primer parcial para cumplir con las reglas de la universidad que tenía que dar el primer parcial la semana pasada. ¿Okay? Yo voy a dar esta semana algunos parciales. Entonces, vamos a ver algunos videos cortitos sobre los conceptos fundamentales de entropía. Y hay 2 videos, uno de 1 hora, casi 55 minutos, que tienen que ver ustedes solos. ¿Ok? Ustedes tienen que verlos para entender. Y ese video, oigan bien, ese video es como si fuera llevar a un video el capítulo 7 de la entropía. ¿Ok? De la entropía no hay podemos hacer práctica en laboratorio porque todo genera entropía. Pero no tenemos instrumentación y equipo para medir la entropía. Pero cuando ustedes vean el concepto van a entender que medir la entropía no conocemos un entropiómetro, o sea, algo que mida la cantidad de entropía. Pero cuando ustedes vean el concepto de entropía, van a entender mejor. Vamos a compartir la pantalla. Tenemos 9, faltan 5. Yo le voy a sacar la foto. Seguramente entrarán algunos más, porque algunos entran así después, tranquilamente, como si fuera normal. ¿Okay? Así que vamos a compartir la pantalla y en el curso vamos a compartir unos videitos cortos, conceptuales, de lo que es la entropía. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar por uno que lo vamos a poner ¿qué es la entropía? ¿Okay? Están todos ahí. Este tiene 5 minutos. Entonces yo quiero que ustedes lo veamos, para que tengamos primero la definición de la entropía. Vamos a compartir el sonido y vamos a ampliar. Todo lo que conocemos y desconocemos, absolutamente todo lo que existe y ha existido jamás. ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Está condenado a una perdición tan lenta como inevitable. O al menos esa es una de las conclusiones a las que nos conduce la existencia de la entropía. Pero, ¿qué es eso de la entropía? Para entender eso vamos a tener que empezar desde la base. Así que como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes y empecemos desde el principio. Para explicar el significado de la entropía, primero debemos tener claro lo que conocemos por energía, es decir, la capacidad para realizar un trabajo, y entender cómo se comporta. Esto lo rigen las 4 leyes de la termodinámica, aunque para entender este asunto nos bastará con la primera y segunda ley. Según la primera ley de la termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma.
Es decir, independientemente de lo que hagamos, no vamos a poder sacar energía de la nada, ni hacerla desaparecer. Siempre vamos a tener la misma cantidad de energía en el universo. Pero aunque la energía no crezca, hay otra cosa que sí lo hace. Aquí entra la segunda ley, que estipula que cualquier proceso termodinámico aumenta la entropía del universo. Pero ¿a qué se refiere con esto? Esencialmente, significa que la energía siempre tiende a dispersarse. Por ejemplo, si tienes dos cuerpos contiguos, uno caliente y otro más frío, ambos cuerpos van a tender a equilibrar la temperatura del sistema que forman. La energía de calor se va a dispersar. Si tienes un refresco con hielos, lo normal sería que el refresco se enfriara y los hielos se derritieran. Al igual que una pelota que está rebotando contra el suelo dejará de moverse con el tiempo. Por eso decimos que la energía, siempre que puede, tiende a dispersarse, y a la magnitud que mide esa dispersión la llamamos entropía. Pero es posible que esa dispersión no ocurra. Volvamos a los dos cuerpos de antes. En el cuerpo frío las partículas se moverán lentamente y en el caliente más rápido. Pero eso solo es la velocidad media de las partículas, lo que quiere decir que el cuerpo caliente habrá unas pocas partículas que se moverán despacio, y en el cuerpo frío otras pocas que se moverán más deprisa incluso que las del otro cuerpo. Ahora bien, imaginad que al juntar los dos cuerpos lo hacemos por una pequeña puerta que puede abrirse y cerrarse, y le damos la capacidad de controlar esto a una pequeña criatura a la que llamaremos demonio. Imaginad que a este demonio fuese capaz de visualizar todas las partículas y solo dejara pasar del cuerpo caliente al frío las partículas lentas y del frío al caliente las partículas rápidas. Si el diablillo hiciese esto por un rato, lo que nosotros veríamos es que al juntar los dos cuerpos, el frío se enfriaría más y la temperatura del caliente aumentaría. Por lo que en estos dos cuerpos la entropía habría disminuido. A este experimento mental se le... Pero entienden bien el experimento, ¿verdad? Por eso se le llama el diablito. Es porque usted acerca una cosa fría y otra caliente y las acerca, entonces el caliente se calienta más y el frío se enfría más. Porque el diablito cogió las partículas calientes del lado frío y la llevó para el lado caliente. Y las partículas frías del lado frío, o sea, del lado caliente la llevó para el lado frío. O sea, que bajó la temperatura del frío y aumentó la temperatura del caliente. Se le conoce por el nombre del demonio de Maxwell, pues fue él quien lo postuló, y su existencia nos lleva a la conclusión de que para combatir la entropía se necesita trabajo. Pero el que la entropía pueda menguar, ¿no contradice la segunda ley de la termodinámica? La respuesta es no, ya que aunque el nivel de entropía de estos dos cuerpos ha disminuido, ese trabajo aumenta la entropía en otro lugar del universo. Evitar que la energía se disperse, dispersa la energía en otro lugar. Por eso es que el nivel de entropía del universo sube y sube sin parar. Aunque no exactamente de esa forma, hay sistemas que mantienen el orden en su interior, sin que su entropía crezca. Por ejemplo, los seres vivos. Pero esto lo hacen a costa de aumentar la entropía del exterior, así que no violan la segunda ley. Hay más ejemplos de esto, como cristales que mantienen el orden aun cuando se les da energía, o estructuras disipativas que solo existen y se mantienen cuando están recibiéndola, pero tampoco desobedecen la segunda ley. Ahora bien, si la entropía del universo no para de aumentar, y si al tratar de disminuirla en un sitio solo conseguimos aumentarla en otro, ¿a qué nos llevará todo esto? Bueno, cuando la energía está en equilibrio, aunque siga existiendo, no la podemos usar para hacer ningún trabajo, y para desequilibrarla necesitamos más energía. Es como una pila, hay energía en un lado, pero en el otro no. La energía tiende a equilibrarse, y cuando tiene oportunidad se crea un flujo eléctrico. Pero cuando se ha equilibrado del todo, la pila está agotada. Si la entropía del universo sigue creciendo sin parar, llegará un momento en el que todo esté en equilibrio, y sin desequilibrio no hay trabajo. Nada podrá hacerse. Todo se congelará y seguirá así hasta el fin de los tiempos, inmóvil. Este será el destino final del universo. Y lo malo es que, a diferencia de otras cosas, como el cambio climático por ejemplo, este es completamente inevitable. Pero la buena noticia es que para que esto ocurra faltan aproximadamente unos 10 aumentado a la potencia de 100 años, y para entonces estaremos todos fiambre, así que no debería preocuparnos. Espero que os haya resultado interesante y hayáis aprendido algo. Hasta otra. Ok, ustedes ven la definición, lo que entendemos como entropía. Porque ahora vamos a ver otro enfoque. Eso está perfecto, ¿eh? Pero usted como que no quedó muy conforme. Como que no quedó muy conforme. Entonces vamos a ver este otro.
No, perdón. Vamos a ver este otro. Es cortito también. En palabras sencillas, la definición de entropía es la cantidad de desorden de un sistema. Es un criterio para determinar espontaneidad, es decir, la posibilidad de que ocurra el mismo. Sin embargo, conocer el valor numérico exacto de la entropía puede ser un trabajo muy complicado. Por lo tanto, este video se centrará en varios criterios para conocer de forma práctica qué sistema puede tener mayor o menor entropía. La entropía de un sistema no necesariamente tiene que medirse en algo complejo. Se puede tomar como sistema una calle, una ciudad y algo tan sencillo como un cuarto. Es decir, si el cuarto está ordenado, podemos afirmar que el nivel entrópico del mismo es bajo. Si está desordenado, podemos afirmar que el nivel entrópico es alto y se puede comparar con el comportamiento de varios sistemas. Cuando nos referimos directamente a la medición de la entropía, el primer criterio que se debe tener en cuenta es la fase en la cual se encuentra el sistema, si está en fase sólida, líquida o de vapor. El valor de la entropía cambia considerablemente a partir de cada uno de ellos. Al tener mayor libertad de movimientos, las partículas de una sustancia en fase vapor pueden moverse con más velocidad que las partículas de un líquido, y estas a su vez se mueven con más velocidad que las de un sólido. Como consecuencia, el sistema en el cual haya mayor libertad de movimiento tendrá más desorden, por lo tanto se puede afirmar que su entropía es mayor. El indicador de la entropía para un sistema gaseoso es la presión. A menor presión, la libertad de movimiento de las partículas es mayor, por lo tanto la entropía aumenta. Y cuando se genera presión sobre el sistema, es decir, sobre las partículas, la entropía disminuye, pues se restringe su movimiento. Esto se puede ver en un sistema cilindro-émbolo. Cuando el émbolo sube y se aumenta el volumen, la presión disminuye, generando una mayor entropía en el sistema, y cuando baja, se genera mayor presión y el orden se aumenta, disminuyendo la entropía. Otro criterio de comparación es la estabilidad del sistema. Al tener un sistema poco estable, la entropía del mismo será máxima, pues la tendencia al cambio es mayor. Mientras que cuando se tiene la máxima estabilidad, el cambio de entropía tiende a ser cero, pues cierto tiempo después, la entropía tiende a ser la misma que en un estado inicial. Un ejemplo sencillo es la comida. Cuando la comida está fresca, en el estado más inestable tiende todo el tiempo a descomponerse, por lo tanto su entropía es mínima. Sin embargo, cuando se encuentra totalmente descompuesta, su entropía ha alcanzado el máximo y puede decirse que es el estado más estable. También podemos hablar de la velocidad de reacción como criterio. Al tener dos sistemas en el mismo estado y a las mismas condiciones de presión y temperatura, se genera una variación de alguna de las dos características. Generalmente, alguno de los dos sistemas acepta más fácilmente este cambio que el otro. Un ejemplo sencillo es ver un grupo de personas. Si el grupo de personas se encuentra ordenado y yo quiero que se ejecute una acción, estas lo harán de forma rápida, es decir, el nivel de entropía será bajo. Sin embargo, si tengo un grupo de personas y están desordenadas, al querer llevar a cabo la misma acción será mucho más complicado y se gastará más tiempo en que éstas se ejecuten. Por lo tanto, la entropía de este grupo de personas será mayor. Comparar dos sistemas diferentes también es una guía útil para la medición de la entropía. Entre mayor es la diferencia de temperatura que se genera, mayor es la transferencia de calor en un proceso determinado, y esto genera más entropía. Por ejemplo, si se quiere enfriar hierro con agua a 20 grados Celsius y este se encuentra a 500 grados Celsius, la transferencia de calor es mayor y por lo tanto la entropía también. El último criterio que se usa es la fricción. Por ejemplo, en un fluido, si es muy viscoso, la fricción que genera al moverse es mucho mayor, por lo tanto, la entropía que se genera también crece. Teniendo en cuenta que la entropía es el grado de desorden de un sistema, vamos a tomar como estado de referencia para un ejemplo el
la entropía de este escenario. Podemos decir que la entropía es mínima porque pues el movimiento de las partículas, en este caso las personas, es muy bajo. Y lo vamos a comparar con el mismo escenario a una distinta hora en el día. Se puede observar que después de 2 horas la entropía del lugar ha cambiado. Se encuentra una mayor cantidad de personas y se encuentran con mayor movimiento, es decir, ha aumentado. Es sencillo comparar este sistema, el nivel inicial entrópico, es decir, el sistema de referencia, y darnos cuenta de que 2 horas después la entropía del mismo sitio ha aumentado. Ok, vamos a, déjame ponérselo otra vez ahí. Ah, caramba, se fue. Ok, entonces, es una medida energética en cualquier sistema. Dice que es sencillo estimar si es máxima o mínima, conociendo un estado de referencia. ¿Qué significa eso? Bueno, ya vimos que la entropía se puede definir como un grado de desorden. Okay. Pero para nosotros sigue siendo un concepto un poco aéreo, ¿verdad? La entropía, vamos a decir, son las... Cierra su micrófono, por favor. Joan. Ya se lo cerré yo. Caramba, vamos. Déjame ver cuántos hay ahora. Bueno, siguen habiendo 9, pero parece que entran y salen lo mismo, ¿no? Okay. Vamos a ver ahora el que le dije ahorita que no, ¿ok? Que fue cómo evaluar la entropía. Perdón, ese fue el que vimos ahora mismo, ¿no? No se preocupen, es que concepto base es que vimos este y este. Vamos a ver cuál es. No, este es un poco raro. Ese es media hora. Ese usted lo tiene que ver al paso, ¿ok? Tiene que verlo al paso. Y este es de 14 minutos. Vamos a ver este, que está un poco más cerca de la parte de cálculo, ¿ok? De la parte de ingeniería. Igual son conceptos, ¿ok? Igual. Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad discutiremos el resto de las propiedades más importantes que trabajaremos en termodinámica. O sea, con este video, como vamos a ver la entropía, también, y que son las propiedades de los fluidos, de las masas, que vamos a ver en los sistemas termodinámicos. O sea, de la masa, vamos a ver el volumen, energía interna, entalpía y entropía. Pero también vamos a ver presión, volumen y número de moles. Pero ya esas no son propiedades. ¿Ves? Sí, pero presión, volumen y temperatura sí. Pero el número de masa ya no. Entonces, todas esas propiedades que estamos viendo, tanto la entropía, la entalpía, la energía interna, la presión, ¿no? Ni el volumen, porque eso son propiedades extensivas que dependen de la masa. Pero la entropía, sobre todo, que es una medida de qué tan dispersa está la energía. Vamos a ver. Si usted quiere hacer un trabajo, y hay muchas personas que tienen fuerza. Para usted poder aprovechar la fuerza de todas esas personas, usted tiene que organizarlas para poder sumar la fuerza de una y otra. Pero si están muy dispersas, no importa la fuerza que tengan, no van a mover, no van a poder hacer ningún trabajo. Por ejemplo, en un globo inflado de aire, todas las partículas de aire que están dentro del globo están viajando a una velocidad grande y está en un gran desorden. Pero
lo están haciendo de forma desordenada, cada una por su lado. Por lo tanto, el globo está inflado, pero no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque la fuerza de las partículas que están dentro del globo están desorganizadas, están cada una por su cuenta. Pero si lograran juntarlas, posiblemente lograran hacer un trabajo. Si tú la logras organizar. Pero como está en desorden, no puede. En los primeros videos trabajamos con temperatura y presión. ¿Te has perdido de estas videoclases? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa te dejamos todo a la mano. Disfruta del video de qué es la temperatura y cómo se comporta acá, dando clic en la esquina superior derecha de la pantalla. Y si te has perdido de la clase sobre qué es la presión y cómo se comporta, entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla, donde aprenderás de forma rápida y sencilla a dominar esta importante propiedad, la presión. Muy bien, comencemos con el tema de hoy. ¿Qué es la masa? Por masa vamos a entender la cantidad de materia de una sustancia. Recuerda que materia no es más que una porción material o física del espacio. Estas sustancias las vamos a dividir en sustancias puras y mezclas. Entre las sustancias puras tenemos las simples y las compuestas. Si ustedes se recuerdan, esas son sustancias puras, que no hay que decirlo, sustancias son puras, estos son elementos y compuestos, o simples y compuestos, elementos y compuestos. Y quizás te preguntes en este momento, ¿pero qué es una sustancia simple? Es aquella donde todos los átomos son iguales. Por ejemplo, si tienes únicamente helio o únicamente hidrógeno en tu sustancia, etc. Pero las sustancias simples no solamente están compuestas por átomos iguales, también pudieran tener moléculas iguales, como por ejemplo el oxígeno. Más adelante profundizaremos sobre las sustancias, sus cambios de fases, etc. En resumen, una sustancia pura simple puede poseer átomos iguales o moléculas iguales. ¿Pero qué es una sustancia compuesta? Se puede definir como aquella que tiene moléculas iguales pero con átomos diferentes. La más famosa de ellas es el agua. En el agua todas sus moléculas son iguales, pero está compuesta por átomos diferentes, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Observa la diferencia entre compuestas y simples, mientras que las simples también están compuestas por moléculas iguales, pero todos sus átomos son iguales, como el oxígeno puro, O2. Entre las mezclas vamos a considerar las homogéneas y las heterogéneas. Una sustancia homogénea es aquella que está compuesta por moléculas diferentes. Esto lo vemos, ya ustedes saben todo eso, pero lo vemos porque se va a utilizar en la definición de entropía. Pero de tal forma que existe uniformidad en su composición, como por ejemplo el agua más la sal, agua más azúcar, etc. Mientras que las sustancias heterogéneas son aquellas que también tienen moléculas diferentes, pero se distinguen a simple vista, porque no se llega a una composición uniforme en su mezcla, como por ejemplo el agua más el aceite, no se mezclan. Si mezclas arroz con frijoles, etc. Muy bien, la cantidad de materia de una sustancia cuando estés trabajando en los diferentes ejercicios se te puede dar como unidad de masa o número de moles. En el caso que se te dé como unidad de masa, su unidad en el sistema internacional es el kilogramo. Y en el caso que la cantidad de materia se te dé como número de moles, su unidad en el sistema internacional es el mol. Así que perfectamente un ejercicio puede considerar 1 kilogramo de cierta sustancia o también puede considerar 3 moles de cierta sustancia. Bien sea que te hablen de masa o de número de moles, siempre se te está dando cierta cantidad de sustancia en ambos casos. Y quizás te preguntes, ¿pero existe una relación entre masa y número de moles? Sí, sí existe. Puede resultar útil utilizar la siguiente igualdad. La masa es igual al número de moles por la masa molar de la sustancia, donde la masa molar es igual a la constante universal de los gases sobre la constante particular de los gases. Esta constante universal de los gases toma el valor de 8,31 Joule sobre mol Kelvin, mientras que la R acá en el denominador es la constante particular del gas.
En las tablas vas a conseguir una R para el aire, una R para el hidrógeno, otra R para el helio, etc. Más adelante en los ejercicios veremos cómo se utiliza este tipo de situaciones. Ahora vamos a discutir un poco sobre qué es el volumen. Por volumen vamos a entender el espacio que ocupa una masa. Y ya sabemos que es una masa porque fue la primera propiedad que definimos en esta videoclase. Voy a abrir un paréntesis para darte un consejo. Tú como estudiante, cuando comiences cualquier materia, en cualquier carrera universitaria, siempre te vas a encontrar con definiciones. Por supuesto, estas definiciones estarán compuestas por palabras. Pues es muy importante que para que comprendas la definición principal, entiendas qué significa cada palabra. Es por ello que observas mi estilo de enseñanza, donde procuro que cada palabra que sea desconocida sea definida, de tal forma que si tú entiendes cada una de las palabras claves de la definición, de seguro comprenderás la definición que tú deseas o la palabra que realmente desconoces. Ten en cuenta este consejo porque es muy importante para tu estudio y esto aplica en cualquier tipo de materia y en cualquier carrera que esté. Bueno, escúchame que lo interrumpa ahí. Lo que pasa, cuando yo le dije ahorita, cuando ustedes cojan un texto y lo pegan y no lo estudian a fondo, dejan palabras que ustedes no lo entienden. Dejan expresiones que ustedes no le cogen el significado. Y eso no puede seguir así. Por eso es que a mí no me gusta los trabajos hechos a máquina, porque lo pegan sin leerlo. Y cuando ustedes hacen eso, realmente se están autoengañando. Ustedes van para adelante como que no sabe para dónde va. Como que el problema nada más es entregar algo. No, así no. Ustedes tienen que hacer un esfuerzo de detener conscientemente lo que usted ha entendido. Por eso yo dejé esa partecita como una reflexión, nada más. Por eso usted no hay que explicarle eso. Cursando. Muy bien, continuemos. Imaginemos que tenemos un cilindro pistón y dentro de él existe cierta masa, tal como se observa acá. Pues esa masa ocupa un espacio y ese espacio que ocupa dentro del cilindro es lo que denominaremos volumen. Por supuesto, ese volumen puede ser mayor, como es este caso. Observa que ahora la misma masa anterior ocupa un mayor volumen, un mayor espacio dentro del cilindro. Vale destacar que este tipo de sistemas lo estaremos utilizando en varios ejercicios, pero lo vamos a representar así, como una vista de frente de este cilindro pistón. Observa, acá se encuentra el pistón o émbolo y el cilindro está representado por el rectángulo. Te indicaremos que dentro de él existe cierta masa que por supuesto ocupa cierto volumen. El cilindro es el señalado en pantalla y el pistón siempre se puede desplazar libremente en forma vertical, bien sea hacia abajo o bien sea hacia arriba, igual acá por supuesto. Siempre el pistón o émbolo se puede desplazar verticalmente. En algunas ocasiones verás que le colocaremos ciertos topes a ese pistón porque deseamos que no pase de esta altura, por ejemplo. Ya lo veremos en los distintos ejercicios. Un momentito, dime otra vez. No. Estos serían unos topes que restringirán el movimiento del pistón dentro del cilindro. Y en otras ocasiones observarás que le colocaremos a ese cilindro pistón un resorte. Eso lo veremos en los diferentes ejercicios. Escúchame un segundito, por favor. Que voy a hacer un favor aquí a su compañero que dice que no ha podido entrar porque le robaron su celular y quería saber si se le podía mandar el link por aquí. Porque parece que está usando un teléfono ahí de alguien y ya está. ¿Ok? Seguimos. ¿Y en qué unidad trabajaremos el volumen? Se trabajará el volumen por lo general en metros cúbicos. Por supuesto, puede venir en pie cúbico si estamos trabajando en el sistema inglés, etc. Muy bien, continuemos.